ayudarnos a entender qué puede suceder. Hemos invitado al estratega político Márcio Coimbra, quien es además el coordinador político en el Senado Federal de Brasil. Estuvo esta tarde allí en el Congreso, en el Senado, escuchando las declaraciones del presidente del Senado y nos acompaña ahora desde Brasilia para hablarnos de las implicaciones de este cruce de decisiones en medio del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Márcio, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y la pregunta que todos se hacen es, ya con esta decisión que quiso ensombrecer el proceso en la Cámara de Diputados, ¿no le crea esto todo un manto de duda si es que el Senado inicia un juicio político, vota a favor de destituir a la presidenta? Patricia, es un placer estar aquí en Panorama Mundial y CNN con vos una vez más. Sí, la situación en Brasil está increíble. Parece que vivimos en una novela. La situación hoy es que el presidente de la Cámara de los Diputados intentó anular la decisión del plenario de la Cámara de los Diputados que decidió a la autorización del proceso de responsabilidad contra la presidenta de la República. Pero el Senado Federal, después el proceso siguió de la Cámara para el Senado y ahora el proceso está en el Senado. No hay nada más a hacer en la Cámara de los Diputados. Entonces el presidente del Senado hoy, el senador Renan Calheiros, dijo, no hay que la Cámara decir nada porque el proceso se findó en la Cámara de los Diputados, ya se terminó. Ahora está todo el proceso está a cargo del Senado Federal. Entonces, la decisión del presidente de la Cámara de los Diputados no tiene ningún basis, no puede proceder y el Senado va a seguir con el proceso normalmente y lo que se espera todo el mundo que está mirando lo que está aconteciendo en el Brasil va a ver que el proceso va a seguir el curso que se esperaba antes, va a seguir en el Senado Federal por esta semana. Y como escuchamos a Francho, ¿es posible que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, ya sea por parte del abogado de la presidenta o del presidente interino de la Cámara? ¿Es esta una posibilidad que le ponga un nuevo obstáculo al proceso? Sí, siempre es una posibilidad que puede la parte intentar hacer. Lo que los partidarios del Partido de los Trabajadores que están en el poder desde 2010 y pueden perder el poder ahora, están intentando todos los medios para evitar que el partido salga del poder. Ellos ocupan muchos lugares en muchos sitios en la administración pública. Entonces va a ser un proceso muy doloroso de salir del poder. Entonces lo que pasa es que el Partido de los Trabajadores, el PT, va a intentar recursos judiciales, va a intentar la Suprema Corte, va a intentar todo, pero todo el proceso de impeachment fue ya llevado a la Suprema Corte contestó el Congreso con todo el ritmo del proceso, con todo como el proceso debería ser en la Cámara de los Diputados y en el Senado Federal. Entonces, como las casas legislativas de Brasil están trabajando dentro de los parámetros que le pasó la Suprema Corte, entonces no hay que cuestionar nada. Cualquier recurso que va a llegar a la Suprema Corte no va a se involucrar más en el proceso porque el proceso ahora es parte del poder legislativo. Entonces, ¿no habría mérito en la queja del abogado de la presidenta en el sentido de que hubo vicios procesales en el debate y en la votación de la Cámara de Representantes? Porque dicen que los partidos presionaron a los diputados para que votaran en tal o cual sentido. No, eso no hace sentido algún, porque los diputados
diputados trabajando como senadores, trabajan como jueces. Entonces hay una diferencia. Los partidos no pueden decir lo que los senadores tienen que hacer. Los senadores son jueces, son independientes, pero en la Cámara de los Diputados los partidos tienen una injerencia más grande. Entonces es lo que pasó. Hay una orientación de los partidos para la votación, para la autorización de abertura de proceso. En el Senado Federal es completamente diferente. Los senadores ahora van a empezar el proceso y así que se empieza el proceso, la presidenta deja el poder. Entonces, los senadores van a actuar como jueces y los diputados no actuaban como jueces, solamente como diputados. Y actuando como diputados, entonces ellos tienen que seguir muchas veces la orientación de su partido. Muchos de ellos, Patricia, no lo siguieron y ahora sufren las puniciones de su partido, algunas expulsiones de algunos partidos, de la gente que no votó como su partido dijo que tenían que votar. Marcio, ya terminando, ¿qué va a pasar cuando se escoja al nuevo presidente de la Cámara? Porque tengo entendido que el señor Marañao está allí en forma interina, reemplazando a Acuña, quien por orden del Tribunal Supremo de Justicia fue suspendido de su cargo, destituido, pero las cosas pueden volver a cambiar. ¿Se ratificaría la decisión de Marañao o al contrario se puede rechazarla como también lo hizo el Senado? No, lo que yo escuché hoy, yo estuve todo el día en el Senado, en la Cámara de los Diputados. Los líderes de los partidos en la Cámara de los Diputados no están de acuerdo con la decisión de Marañao. Entonces, ellos tienen ahora 5 sesiones desde que el presidente Acuña se fue alejado del poder para hacer una nueva votación porque el cargo está en vacancia. Hay una interinidad de Marañón. Entonces, él está aprovechando como los 5 minutos que tiene en el poder para poder aparecer, yo creo. Pero lo que va a suceder es que en esta semana o la próxima, la Cámara de los Diputados va a elegir un nuevo presidente. Y este nuevo presidente yo estoy seguro que no va a tomar las mismas decisiones de Marañón, que embaralló todo el proceso ahora del impeachment, pero una persona segura que esté en parte de acuerdo con los líderes de los partidos que forman parte de la Cámara de los Diputados. Nosotros tenemos más de 25 partidos en la Cámara de los Diputados. Entonces, nosotros tenemos un líder que va a ser el representante de todos estos partidos. ¿Y quién puede ser ese líder? ¿Quién suena como sucesor y a qué partido pertenecería? Se habla mucho del nombre de los diputados Rogerio Rosso. Rogerio Rosso fue el diputado que fue el presidente de la comisión de impeachment. Él es diputado del PSD, es un partido nuevo, pero un partido ya con fuerza en el Congreso. El ministro de la Economía, Enrique Meirelles, que va a ser elegido probablemente por el vicepresidente Michel Temer, si la presidenta se va del poder, es de este partido, del PSD. Entonces, se espera que sea un hombre que esté involucrado con todo el liderazgo político de la Cámara de los Diputados y que va a traer estabilidad para Brasil. Así que cuando se termina todo este proceso, nosotros vamos a tener un presidente con estabilidad y una Cámara con estabilidad. Bueno, pues tienen el plato muy lleno allí en el Congreso de Brasil, con la elección de un nuevo presidente en la Cámara de Diputados y la decisión del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en el Senado. Gracias, Marcio. Como siempre, un gusto tenerte aquí en Panorama Mundial. Muy buenas noches. Gracias, Patricia. Él es el estratega político Marcio Coimbra, hablándonos desde Brasil. Gracias.